Hola muchachos, en la clase de hoy vamos a trabajar el tema de longitud de arco. Entonces, para empezar, vamos a ver qué es la longitud de arco. Supongamos para ello que nosotros tenemos que f de x es una función continua en un intervalo AB y que cuando graficamos la función y igual a f de x nos da la curva que tenemos dibujada acá en el intervalo AB. Entonces tenemos una curva en el intervalo AB representada por la función y igual a f de x. Entonces, cuando nosotros hablamos de la longitud de arco, a lo que nos referimos es si tomamos esa curva y extendemos esa curva, todo lo que nos da esa curva, como si fuese una línea, entonces la longitud de arco me representa, si estiro esta curva formando una línea, cuánto mide esa línea. Y eso va a ser la longitud de arco. Entonces va a ser la longitud de la curva. Esta es la longitud de arco. Tomamos la curva, la extendemos como si se tratara de un cordón y lo que nos da, la medida que nos da, va a ser la longitud de arco. Esa es, digamos, la definición intuitiva de lo que es la longitud de arco. Pero ¿cómo hallamos la longitud de arco? Para algunas curvas conocidas, nosotros ya tenemos una fórmula establecida, pero vamos a intentar aquí hallar la longitud de arco mediante una aplicación de lo que es la integral definida. Entonces, se define la longitud de arco de una curva y igual a f de x en R, una función real, como longitud de arco igual a la integral entre A y B, donde A y B es el intervalo que se va a tomar para medir la curva. En este caso, en el dibujo que les tenía, acá estaba A y acá estaba B, entonces entre ese intervalo es que se va a realizar la integral. D siempre va a estar dada por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y respecto a x, o lo que es lo mismo f' de x, perdón, al cuadrado por dx, ¿no? Entonces, recuerden que este de y de x es lo mismo que f' de x, es decir, esto lo podemos expresar como integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más f' de x elevada al cuadrado por dx. Entonces, esta es una formulita que nos va a permitir hallar la longitud de arco de una función f de x en un intervalo AB. Es decir, si tomamos en ese intervalo AB la curva y estiramos como si se tratara de un cordón, ¿cuánto va a medir ese cordón? Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es hallar derivada y poder resolver esta integral que fíjense que tiene una raíz cuadrada que muchas veces nos lleva a la integral de una función racional. Entonces vamos a empezar a resolver, irracional, perdón, a resolver unos ejercicios
El primero, digamos, un poco más simple para que comprendamos un poco mejor y después vamos a demostrar una de las formulitas muy conocida por todos nosotros desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, halle la longitud de arco de la recta y igual a x menos 2 en el intervalo dos coma cuatro. Listo, entonces voy a hacer un gráfico acá antes de resolver este ejercicio para que se entienda un poco mejor lo que se quiere hallar. Tenemos el plano cartesiano, tenemos aquí el eje X en el eje horizontal y el eje Y en el eje vertical. Entonces, la gráfica de una recta es de las funciones más simples por graficar. Lo único que se necesita es hacer una tabulación y como existe una única recta que pasa por 2 puntos, entonces solo es necesario tabular 2 puntos, darle 2 valores a X y con esos valores obtener los valores de Y. Entonces, por ejemplo, voy a tomar 2 valores de X, no sé, por ejemplo, voy a tomar el 0 y el 1 y voy a ver cuánto vale Y. Entonces, como yo sé que la función es Y igual a X menos 2, entonces reemplazo la X por 0 primero, entonces me queda que Y es igual a 0 menos 2, que es igual a menos 2, por lo tanto, cuando X vale 0, Y vale menos 2. Ahora, cuando X vale 1, reemplazo la X por 1 y me queda 1 menos 2, que es igual a menos 1. Entonces, cuando X vale 0, Y vale menos 2, voy a ubicar esos puntos en el plano cartesiano. Cuando X vale 0, Y vale menos 2, sería este punto de acá. Y cuando X vale 1, Y vale menos 1, que sería este punto de acá. Entonces, a continuación, lo que hacemos es trazar una recta que pasa por esos 2 puntos y ese sería el gráfico de la recta. Y de esta recta que tenemos acá, que obviamente pues continúa subiendo y por acá pues tendríamos más puntos hacia atrás. Queremos hallar cuánto mide en el intervalo desde 2 hasta 4, es decir, cuánto mide de acá que tenemos X igual a 2 hasta el X igual a 4. Es decir, queremos hallar cuánto mide el segmento de recta que tenemos acá. ¿Listo? Para hallar cuánto mide el segmento de recta que he pintado de otro color, entonces vamos a hacer uso de la formulita que acabamos de escribir. Entonces, la fórmula de longitud de arco sería L igual a la integral desde 2 hasta 4, porque en ese intervalo es que queremos hallar cuánto mide el segmento de curva, de la raíz cuadrada de 1 más la función derivada y elevada al cuadrado por dx. Esta es la fórmula para hallar esa longitud de arco. Sin embargo, observamos que acá dentro de la integral y dentro de la raíz nos piden que calculemos primero que todo quién es la derivada de la función. Entonces, para eso tomamos nuestra función que es y igual a x menos 2 o f de x igual a x menos 2 y hallamos quién es su derivada.
Entonces nos damos cuenta allí que y' o la derivada de y respecto a x es la derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0. Por lo tanto, y' sería igual a 1. Entonces vamos a reemplazar este y' en la fórmula que tenemos para poder hallar la longitud de arco. Entonces la longitud de arco nos da igual a la integral entre 2 y 4 de la raíz cuadrada de 1 más 1, simplemente, porque 1 elevado al cuadrado es igual a 1 por el diferencial de x. Entonces aquí nos quedaría la integral entre 2 y 4 de la raíz cuadrada de 2 por dx. Entonces observen que esta integral es simple de resolver, la longitud de arco nos va a dar igual, sale el raíz de 2 de la integral y nos queda la integral de 1 que sería x y esto va a estar evaluado entre 2 y 4. Entonces, evaluado en 4, nos quedaría raíz de 2 por 4 menos evaluado en 2 que sería raíz de 2 por 2. Entonces tenemos, bueno, escrito de otra forma para que lo veamos, esto es 4 raíz de 2 menos 2 raíz de 2. Entonces esto nos da 4 menos 2 nos da 2 por raíz de 2. Sacando factor común, raíz de 2, si lo quieren ver así, entonces nos queda raíz de 2 por 4 menos 2 y 4 menos 2 es 2, por lo tanto es 2 raíz de 2. Y obviamente, como estamos hablando de una longitud, esto van a ser unidades, las unidades que se estén trabajando. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que la parte que yo he pintado de rosa aquí, ese segmento de recta mide 2 raíz de 2 unidades. ¿Listo? Entonces, si tomamos una regla y la medimos, es 2 raíz de 2 unidades. Obviamente, para casos tan sencillos como este, la longitud de arco o ese segmento de recta puede ser medido usando algunos otros conocimientos que tenemos. Por ejemplo, aquí puedo ver esto como un triángulo rectángulo. Si hacemos una línea acá, podemos ver esto como un triángulo rectángulo y entonces podemos hallar cuánto mediría ese segmento de recta usando trigonometría. Sin embargo, pues como les mencionaba anteriormente, lo que queremos acá es hacer uso de las integrales definidas y por eso pues estamos aplicando la formulita. ¿Listo? Entonces pueden comprobar la respuesta usando trigonometría. Listo. De hecho, pues ahí en la gráfica se puede ver cuánto mide la lineecita que borré hace un momento. Y pueden hallar la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Qué sería lo que nosotros acabamos de hallar? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, el segundo ejemplo nos dice halle la longitud de arco de la circunferencia. Listo, entonces aquí que nos están preguntando por la longitud de arco de la circunferencia, es algo que nosotros ya conocemos hace un tiempo atrás. La longitud de la circunferencia no es otra cosa que el perímetro de la circunferencia. Entonces todos nosotros desde hace tiempo sabemos que hay una fórmula ya establecida para hallar el perímetro de la circunferencia. Entonces, si una circunferencia tiene
radio R, su perímetro está establecido por 2pi por R. Pero vamos a comprobar esa fórmula aquí haciendo uso de la fórmula de longitud de arco. Listo, entonces para eso, primero que todo, vamos a realizar el gráfico de la circunferencia. Nosotros sabemos de matemáticas básicas que una circunferencia con radio R y que está centrada en el origen tiene como fórmula x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Esta es la fórmula de la circunferencia. Entonces vamos a realizar el gráfico de esa circunferencia que está centrada en el origen y cuyo radio es igual a r. Cuando nosotros entonces tenemos el gráfico de la circunferencia, sabemos que la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto del centro del plano cartesiano o en este caso de la circunferencia, a cualquier punto de la circunferencia, su distancia va a medir r, es decir, esto de acá, este valor, la distancia que hay desde el origen hasta este valor de acá va a ser de r, ¿listo? La distancia que hay de acá hasta el punto de acá va a ser r, pero pues teniendo en cuenta de que esto está a la izquierda del origen, pues aquí en el plano cartesiano, acá estaría el valor menos r, ya no hablando como distancia, sino que el punto que está acá es menos r. Acá estaría r en el eje y y acá estaría menos r en el eje y. Ahora bien, nosotros vemos que cuando nosotros vamos a usar la fórmula de longitud de arco, que va a ser la integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado por dx, pues necesitamos la derivada de y respecto a x. Entonces, una de las formas de hallar esa derivada es derivando de forma implícita o la otra, despejar de la fórmula de la circunferencia, despejar y luego derivarla. Yo voy a hacer eso y vamos a ir viendo algunas cositas importantes acá para hallar esa longitud de arco. Entonces tenemos que la fórmula de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces la x cuadrado que está sumando pasa a restar o restamos a ambos lados x cuadrado y sacamos raíz cuadrada, entonces nos queda que y es igual, como sacamos raíz cuadrada debemos tener en cuenta que van a haber dos soluciones, una positiva y una negativa por sacar raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Entonces, observen que nos han dado una positiva y una negativa. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque la circunferencia está formada por dos partes o por dos funciones. Una que es la parte de arriba de la circunferencia, la que está sobre el eje X, la curva que está sobre el eje X, encima del eje X, y la parte negativa, cuando se tiene la raíz con signo negativo, es la parte de abajo de la circunferencia. Ahora bien, nótese que si yo quiero hallar la longitud de arco de toda la circunferencia, pues basta con que halle la parte de arriba y la multiplique por 2, porque la longitud de la parte de arriba de la circunferencia va a ser igual a la longitud de la parte de abajo de la circunferencia. La parte de arriba mide lo mismo que la parte de abajo. Por lo tanto, basta que halle cuánto mide la parte de arriba. Entonces voy a hallar la parte de arriba por el momento. Entonces la parte de arriba tiene como fórmula y igual a
r cuadrado menos x al cuadrado. Pero tenemos en cuenta que entonces si yo le hallo la longitud a la parte de arriba, tengo que multiplicar por 2 para obtener cuánto mide toda el hilo que forma la circunferencia, porque solo voy a hallar lo de la parte de arriba, cuánto mide la parte de arriba. Listo, entonces esta sería la parte positiva, sería entonces la parte de arriba de la circunferencia. Y de esto vamos a hallar de y de x. O lo que es lo mismo y'. Entonces aquí, como es una raíz cuadrada, entonces tenemos que tener en cuenta que eso se puede expresar como r cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1/2 para derivarlo más fácil si no conocemos la fórmula para derivar raíz cuadrada. Entonces, baja al 1/2 por r cuadrado menos x cuadrado elevado a la 1/2 menos 1, 1/2 menos 1 es menos 1/2, por la derivada interna. Tengo que hacer uso de la regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada interna? La derivada de r cuadrado menos x al cuadrado. Recuerden que r es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Y la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Entonces eso está multiplicado por menos 2x. Esta sería la derivada, vamos a simplificarla un poco más. Entonces de y de x es igual, fíjense que tengo un 2 que está dividiendo y un 2 que está multiplicando. Entonces se puede cancelar. Voy a escribir el signo al inicio. Entonces en el numerador tengo x y ese r cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1/2 lo voy a pasar al denominador para escribir el signo positivo del exponente y entonces me quedaría r cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1/2, que es lo mismo que la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Muy bien, esta sería la derivada de la función. Ahora, hay algo más por notar aquí. Y es que cuando nosotros vamos a hallar la longitud de arco, entonces me dice que debo decir en qué intervalo voy a integrar. Entonces, yo les decía, si vamos a hallar la longitud de arco de la circunferencia, basta con que se halle la de arriba porque la de abajo mide igual, por lo tanto se multiplicaría por 2, ¿cierto? Pero véase aquí también lo siguiente. Vamos a hallar la longitud de arco de la parte de arriba. Ah, pero la parte de arriba tiene dos partes iguales. Entonces, es lo mismo que yo integre entre menos r y haya la longitud de toda la parte de arriba, o simplemente que se tenga en cuenta que la parte del primer cuadrante, este es el primer cuadrante, la parte de la curva que está en el primer cuadrante es la misma en todos los cuadrantes, es decir, lo que mide esta partecita de acá va a ser lo mismo que mide la parte izquierda inferior y la parte inferior derecha. Es decir, realmente no necesitamos hallar cuánto mide la parte de arriba, sino realmente necesito hallar cuánto mide lo del primer cuadrante. Y eso que mide el primer cuadrante va a ser lo mismo que mide las otras partecitas. ¿Y cuántas partes hay? Hay 4. Por lo tanto, voy a hallar la longitud de arco de la primera parte y lo que me da lo multiplico por 4, porque tengo 4 partes iguales. Entonces, ¿cuál va a ser el intervalo de integración? Pues como yo solo voy a hallar lo de la parte derecha, el intervalo de integración va a estar desde el origen hasta el R. Entonces recuerden que el intervalo de integración es en el eje X
de dónde a dónde usted quiere medir la curva. Y yo quiero medir la curva desde 0 hasta R. Entonces, quiero medir lo que hay de curva desde 0 hasta R. Y eso me daría cuánto mide esta partecita. Listo. Entonces, ¿de quién? Integral entre 0 y R ¿de quién? De 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado. ¿Cuánto me dio la derivada de la función? Entonces, la derivada de la función, observemos que me dio menos x sobre la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, vamos a escribir esto acá. 1 más la derivada de la función x sobre raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Esto está elevado al cuadrado. Todo está dentro de una raíz cuadrada por el diferencial de x. Vamos a hacer álgebra antes de calcular esa integral. Esa longitud nos va a dar 4 por la integral entre 0 y r de 1 más. Si elevamos esto al cuadrado, entonces el signo negativo se nos va y nos queda x al cuadrado sobre, y la raíz cuadrada también se nos va, la del denominador obviamente, x cuadrado sobre r cuadrado menos x al cuadrado. Todo esto está dentro de una raíz y multiplicado por el diferencial de x. Listo, entonces vamos a hacer otro poco de álgebra acá. Entonces esto es igual a 4 por la integral entre 0 y r. Observen que aquí podemos hacer la suma de fraccionarios. Este 1 está sobre 1, entonces me va a quedar r cuadrado menos x al cuadrado, porque 1 por r cuadrado menos x cuadrado da esto, más 1 por x cuadrado da x cuadrado, sobre r cuadrado menos x al cuadrado, multiplicado por el diferencial de x. Por lo tanto, la longitud es igual a 4 veces la integral entre 0 y r. Observemos, en el numerador se nos cancela el x al cuadrado. Y como yo puedo distribuir la raíz cuadrada para el numerador y para el denominador, entonces me quedaría arriba la raíz cuadrada de r cuadrado, que eso sería el valor absoluto de r, pero como r es el radio siempre es positivo, entonces no necesito el valor absoluto. Y en el denominador saco la raíz cuadrada, pues sigue quedando indicada porque no puedo hacer operaciones allí. Entonces, ¿qué hice? Repartí la raíz para el numerador y para el denominador. En el numerador no necesito escribir valor absoluto de r porque yo ya sé que r es un radio y un radio pues siempre es positivo. Listo. Entonces, como la r es una constante, esa r puede salir de la integral y nos queda la integral entre 0 y r de 1 sobre raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado por dx. Esta integral ya la hemos hecho algunas veces y de hecho pues está en algunas tablas. Se puede resolver también si quieren haciendo sustituciones trigonométricas. Yo aquí voy a recurrir ya, pues como ya conocemos cuánto vale esta integral, voy a usar directamente la tabla. Esta integral nos da arcoseno de x, que es nuestra variable, sobre la raíz cuadrada del número que nos está apareciendo dentro de la raíz. ¿Cuál es el número que nos está apareciendo dentro de la raíz? R cuadrado. ¿Y su raíz cuadrada va a ser?
R. Entonces nos queda arcoseno de X sobre R. Y como es una integral definida, entonces la evalúo entre 0 y R. Listo. Entonces, finalmente lo único que tengo que hacer es evaluar X entre 0 y R. Esto nos daría 4R arcoseno de... Si reemplazo la X por el R, entonces me queda R sobre R, que es 1 menos 4R arcoseno de 0 sobre R sería 0. Listo. Finalmente, entonces vamos a ver cuánto es el arcoseno de 1. El arcoseno de 1 nos están preguntando cuál es el ángulo cuyo seno es igual a 1. Entonces, el ángulo cuyo seno es igual a 1 es pi medios. Arcoseno de 1 es igual a pi medios. ¿Listo? Y recuerden que estamos trabajando en el primer cuadrante porque solo estamos tomando la parte derecha y superior de la circunferencia. Menos 4R por arcoseno de 0. ¿Cuál es el arcoseno de 0? ¿Cuál es el ángulo cuyo seno es igual a 0? El ángulo cuyo seno es igual a 0, trabajando en radianes, sería 0. Y 0 por 4R, pues nos daría 0, ¿no? Entonces, por eso directamente escribo un 0. ¿Listo? Entonces, de aquí tenemos que la longitud de arco de la circunferencia, nótese que aquí se puede simplificar, 4 sobre 2 nos da 2, entonces nos quedaría 2R por pi o 2pi por R. Porque el orden de los factores no altera, y obviamente esto trabajado en las unidades que nos estén dando. Por lo tanto, la longitud de arco de la circunferencia es 2pi por R, que es la fórmula que siempre hemos conocido para hallar el perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia es 2pi por R. Listo, muchachos, entonces este es el tema de longitud de arco. Muchas gracias.